¿Qué onda, raza? ¿Sientes que estás empujando un camión descompuesto cuesta arriba, con el freno de mano puesto y en chanclas? Ahorras, te aprietas el cinturón, comes atún 3 veces a la semana y tu cuenta de banco parece que se está burlando de ti en tu cara. Tienes 20,000, 30,000 varos y la meta del millón se ve tan lejos que mejor te dan ganas de mandarlo todo al diablo y gastártelo en una borrachera el fin de semana. Pero aguanta, compa, no seas frágil. Te tengo una noticia que te va a volar la tapa de los sesos. Y si te dijera que esa miseria que tienes ahorrada vale más de lo que crees. Existe una regla matemática brutal que los bancos no te explican. Llegar a tus primeros $100,000 o 2 millones de pesos no es el 10% del camino. Matemáticamente es la tercera parte del viaje. Hoy te voy a enseñar por qué el principio apesta y por qué después de cruzar esa línea te vuelves rico casi sin querer. Soy Beto Barato y aquí hablamos de finanzas sin bobadas. Aquí no venimos a darte palmaditas en el lomo ni a decirte que el universo proveerá. Venimos a hablar de finanzas en cristiano, con matemáticas simples y cero palabras fancy. Venimos a hablar de cómo el sistema te quiere pobre, tonto y endeudado. Si quieres magia y polvos de hadas, vete a Disney. Hoy vamos a destripar la mentira más grande del ahorro, que es lineal. Te voy a enseñar la curva del palo de hockey y vas a entender por qué rendirse ahorita es el error más caro de tu miserable vida financiera. Y si te late este contenido sin filtro, dale like y suscríbete. A ver, compa, sácate esto de la cabeza de una vez. Tu cerebro piensa en líneas rectas. Crees que si ahorras 10 pesos, estás 10 pesos más cerca de la meta. Crees que para llegar al millón te faltan 90 años a este ritmo. ¡Falso! El dinero no funciona así, compa. El dinero es biológico, es como los conejos. Si dejas a 2 conejos solos en una caja oscura, al rato tienes 4, luego 8 y luego tienes una plaga bíblica. Eso es el interés compuesto. Tu dinero tiene hijos y esos hijos tienen hijos. Y los hijos de los hijos se ponen a chambear. Pero el problema es que al principio los benditos conejos son lentos y les da flojera. Vámonos a los números fríos, esos que no tienen sentimientos. Imagina que eres un santo, un monje tibetano de las finanzas y puedes invertir $100 a la semana, unos 2,000 pesos. Sé que duele, es dejar de ir al cine VIP y cocinar en casa, pero sígueme la corriente. Con un retorno del 8% anual, algo tranqui, nada de criptomonedas raras ni estafas piramidales, te vas a tardar casi 8 años en juntar tus primeros $100,000. 8 años, raza. Se dice fácil, pero es una eternidad. Y aquí está lo gacho, lo que nadie te dice. De esos 100,000, casi el 70% salió de tu bolsa, de tu sudor, de tus desveladas. El interés compuesto apenas te dio para los chicles. Por eso se siente tan pesado. Estás empujando el camión tú solo. Y aquí es donde la mayoría tira la toalla y se compra la camioneta a 60 meses para darse un gustito. Hay un viejito multimillonario llamado Charlie Munger, socio de Warren Buffett, que en paz descanse el buen Charlie, que dijo la frase más neta y dolorosa de las finanzas: los primeros $100,000 son una perra. Así lo dijo, y perdón por mi francés, pero es la verdad. Es brutal, es un calvario. Tienes que caminar por el desierto, comer atún y no ver resultados. Pero escucha bien, abre bien los oídos. Es el precio de la entrada. Si no pagas el precio, no entras al club. Porque en el segundo exacto que cruzas esa línea de los 100,000, la gravedad cambia y el universo deja de conspirar en tu contra. Agárrate de la silla porque aquí viene la magia matemática. Te tardaste casi 8 años sufriendo y llorando sangre para los primeros 100,000. ¿Sabes cuánto te vas a tardar para los siguientes 100,000? Para llegar a 200, 5 años. ¡Pum! Le bajaste 3 años al proceso haciendo exactamente lo mismo. Mismo ahorro, misma inversión. ¿Por qué? Porque ahora ya no empujas el camión solo.
Ahora tienes a un ejército de billetes trabajando 24/7 para ti, sin pedir vacaciones ni seguro social. De esos segundos 100,000, una buena parte ya no salió de tu sueldo, salió de las ganancias. Tu dinero ya está pagando su propia renta. Aquí es donde te explota la cabeza. Tú ves 100,000 en tu cuenta y dices, chale, me falta el 90% para ser millonario. Me voy a morir antes de llegar. No, mi querido Sherlock. Matemáticamente, en términos de tiempo y esfuerzo, ya recorriste la tercera parte del camino. Ya pasaste lo peor, la subida más empinada, la que está llena de piedras y lodo, ya la hiciste. De aquí en adelante es bajada. Es como cuando vas en la bici y dejas de pedalear y sigues avanzando. Si te rindes aquí, compa, es como nadar medio océano Atlántico y ahogarte en la orilla por flojera. Si sigues con la misma disciplina aburrida, para cuando llegues al millón, tú solo habrás puesto de tu bolsa menos del 20% de ese dinero. El otro 80% te lo regaló el sistema, te lo regaló el interés compuesto. Llega un punto donde tu cuenta genera más dinero al año sentada ahí sin hacer nada, que tú trabajando como burro 40 horas a la semana soportando a tu jefe. Ese es el verdadero sueño, raza. Que tu dinero sude la gota gorda para que tú no tengas que hacerlo. Eso es libertad. Pero ya sé lo que estás pensando. Ay, Beto, pero la inflación se va a comer mi dinero. Ay, Beto, pero si la bolsa se cae. Ay, Beto, es que el dólar. A ver, raza, dejen de buscar excusas mediocres para seguir pobres. Sí, la inflación existe. Sí, el mercado se cae. ¿Y qué? ¿Sabes qué es peor que la inflación? Llegar a viejo sin un quinto y tener que pedir prestado para tus medicinas. Cuando el mercado se cae, tú sigues comprando barato. Son ofertas, compa. Es el buen fin de las acciones. Deja de tenerle miedo al éxito y ponte los pantalones. Es que no me alcanza para ahorrar, Beto. Mira, vamos a ser honestos tú y yo. Saca tu celular y revisa tu estado de cuenta. ¿Cuánto gastas en Uber Eats porque te da flojera cocinar? ¿Cuánto pagas de mensualidad por esa nave que ni necesitas solo para impresionar a la vecina que ni te saluda? Ahí está tu $1,000,000. Está estacionado en tu cochera perdiendo valor y oxidándose. Está en las suscripciones de streaming que no ves. No te digo que vivas debajo de un puente, pero bájale 2 rayitas a tu estilo de vida de nuevo rico, hoy, para que mañana seas el verdadero dueño de la cuadra. Lo más cañón de llegar a los primeros 100,000 no es el dinero, eres tú. Te vuelves otra persona. Dejas de ser el vato que vive al día mordiéndose las uñas a fin de mes y te conviertes en un inversionista. Te da seguridad, caminas diferente. Tu jefe te puede gritar en la oficina y tú por dentro te ríes porque sabes que tienes un respaldo de emergencia que te permite mandar todo al carajo si se pasa de lanza. Esa es paz mental, raza. Esa no se compra con tarjeta de crédito, ni a meses sin intereses. La neta es esta. Los primeros 100,000 son un infierno. Duelen, cuestan sangre, pero son la llave de la celda. Si estás en el kilómetro 1, no te me agüites. Sigue empujando el camión. Y si ya pasaste los 100,000, felicidades, compa. Ya ganaste. Nomás no te has dado cuenta. El dinero es una herramienta para comprar libertad, no para comprar la aprobación de gente que no te pela. A cuidar bien esa lana, raza. Nos vemos en el próximo video.